Grabar el... Ok, bien. Continuamos con nuestro tema. Estamos viendo acerca, casi ya, vamos a la segunda parte final de lo que es el divorcio y todo lo que hemos estado hablando. Llegamos a un punto muy interesante. A mí se me hace sumamente interesante y muy determinante para poder entender lo que significa el divorcio para Dios, lo que es el divorcio para Dios. No para los hombres, para las leyes, no para eso, sino para nuestra situación y nuestra comunión con el Señor. Habíamos estado hablando, si recuerdan, acerca de del cómo es que el hombre, si es creyente, si no es creyente, ya sea el hombre o la mujer, y que quien entendió muy bien esto fue el apóstol Pablo. Él lo entendió perfectamente, ¿sí? No tuvo problema en que se le fuera revelado. Y él va a llegar a una conclusión que yo se las puedo decir en dos situaciones. Estas dos situaciones son una enorme y gran verdad. Primera de ellas, que sería esto que les voy a decir a continuación, como la conclusión de lo que se plantea en Corintios acerca del creyente, del incrédulo, que si lo deja, que si lo abandona, que se va y todo. Y voy a abrir con esta pregunta que nos debemos de hacer. ¿Ustedes consideran que diferentes culturas tienen diferentes maneras de realizar las bodas, ¿sí? Las ceremonias y todo eso? ¿Si han visto ustedes videos de cómo lo hacen los musulmanes, los asiáticos, los africanos, etcétera, etcétera? Cualquiera que sea su cultura, sus costumbres, sus rituales. ¿Ah? ¿Ustedes consideran que para el Señor, incluyendo la de los cristianos o los católicos, los que ustedes quieran, para el Señor son válidos esos matrimonios, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? No. No. Dice que no, Luis y Nelly dicen que no. A ver, no, Katy dice que no. Algunos no. Algunos no. Bien. No, Ahí por ahí es muy interesante lo que está diciendo la pastora, ¿no? A ver, otros que piensan, ya la mayoría dio su votación. Lo que pasa es que yo entiendo que matrimonio es cuando se consuma. Entonces, si se consuma, para el Señor es matrimonio. O sea, si las personas están, no sé, por eso como que ahí la pienso. Por ahí va esto que vamos a comentar. A mí me interesaría, a ver, sí, ¿quién habló? Katy. Lo que pasa, Doc, es que uno ama a Dios y cree en Dios y estamos como metidos en Él, empapados en Él y sabemos que Él es la verdad. Entonces, como nos creemos dueños de esa verdad y como vemos si hay algo que está fuera de esto, que yo hoy escuchaba, como te dije, un ratito la clase, toda la clase pasada, y decía que un marido no creyente sin Cristo es cadáver, vos nos dabas así como palabras, y, ay, cuando yo, cadáver, extraño, extranjero, que es ajeno al reino de Dios, es macho, o sea, tiene una conducta animal, digo, Dios mío, o sea, todo lo que está fuera de él es eso. Por eso decimos que o creemos que no hay un matrimonio si no es bajo el reinado del Señor, de su soberanía, o sea, lo que nosotros creemos. Sí. Bueno, es que precisamente eso es lo que tenemos que discernir y entender bien.
Lo voy a explicar. Dani quería decir algo también. Alcancé a ver su mano. Sí, algo similar. Creo que si no está bajo el diseño de Dios, y no es matrimonio en Dios. Humanamente puede ser, según las culturas, pero si no está bajo el diseño, creería que no. Bueno. ¿Quién más quiere comentar? A ver, Emita y después la pastora. Sí. Bueno, yo pienso que eso justamente, ¿bajo a qué cultura es? Porque si un musulmán, vamos a poner musulmán, un hindú, ellos también tienen un Dios, supuestamente, ¿no? Que le rinden culto y creen en él. Entonces yo pienso que también eso es bajo el diseño y la cultura de cada uno, me parece. Tu concepto propio cultural de lo que es un matrimonio. De lo que es donde están viviendo cada uno, ¿no? Bien. Si estuviéramos viviendo en la India, nosotros, ¿cómo seríamos? ¿No es cierto? Claro. Y para ellos a lo mejor nosotros somos los que no estamos en lo correcto. Claro. Eso piensa uno. Pastora Norma. Yo también estaba pensando en eso, en la cultura esa cuando se casan los hombres con niñas. Ajá. Eso no es matrimonio. Niñas, viejos con niñas. Claro, hombres grandes, mayores con niñas. Entonces, para mí, eso está fuera del diseño de Dios. Bueno, es precisamente lo que nosotros tenemos que saber diferenciar. Miren, les voy a plantear esto porque de alguna manera se los dije, pero lo vamos a precisar y es el momento de precisarlo. Cuando el Señor une en matrimonio, es más, hace que se haga un pacto, el pacto matrimonial, el pacto de los padres que habla en Malaquías 2, se hizo en un momento eterno ese pacto, porque no había muerte, no había deterioro, no había desobediencia. La creación no estaba bajo maldición, ¿me explicó? Cuando se hizo ese pacto, y es un pacto eterno, ¿y qué es lo que el Señor hizo con Adán y Eva? Cuando les dice, dejarán a padre y madre, se unirán y serán una sola carne. Eso es. Y lo que les haya dado de mandamientos, que alguna vez lo comentamos en el Deuteronomio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como dice la Escritura, en los lomos de Adán y Eva, bueno, pero más en Adán, y en Eva también tendría que ser, ya estaban contenidas todas las culturas, todas las razas y toda la humanidad en general. ¿Sí o no? Ya estaban contenidos ahí. ¿Sí? Sí. Porque de Adán y Eva descenderían todas las razas, que las razas son adaptaciones al entorno biológico, a la ecología. ¿Sí? Pero ahí estaban todas las razas de la humanidad. Todos los hombres ahí estaban contenidos en él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, este pacto que se hace en el huerto del Edén es un pacto eterno y el Señor no ha abrogado ningún pacto. Que esté sancionado al que no lo obedece, sí, pero de que algún pacto haya desaparecido, no ha desaparecido. Siguen vigentes. Y en ese momento cuando Él une en matrimonio a través del acto de la boda, Adán y Eva, ahí la naturaleza de Adán y Eva no había sido cambiada todavía. Es decir, tenían comunión con Dios, podían estar frente a Dios, todas las bendiciones estaban ahí. No había la muerte ni el deterioro, ni ahí tan siquiera, todavía ni el diablo intervenía allí. Y se estableció ese pacto de los padres que les dije yo, está en Malaquías en el capítulo 2, ahí está, ¿sí? Y ahí se establece un pacto eterno, o sea, en sí, el acto de que el Señor una a un hombre y una mujer en esas condiciones, lo hace un pacto eterno.
Bien. Y se establece que de ahí en adelante, un hombre y una mujer que se une, cual sea el ceremonial, eso es algo externo, es algo ajeno. Que eso depende de la cultura y todo. El caso está que se una un hombre y una mujer, como decía Katy, ¿quién fue? Noé, que se consuma el matrimonio. Porque, bueno, todos los que se unen independientemente de los rituales, su cultura, ¿cómo consuman el matrimonio? ¿Cómo es que lo consuman? Teniendo una relación íntima. ¿Me explico? Que tiene todos los elementos de pacto. Derramamiento de sangre, ruptura de la carne, que es el que se abre el himen en la mujer, etcétera, etcétera. Y hay sangradito. Y ahí se consuma ese pacto. Y en todos los seres humanos siempre ha sido así, en toda la historia de la humanidad. Eso no ha cambiado. Y la manera de consumar el pacto a través de la relación íntima, eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que sí cambia? La cuestión de que si Dios está presente ahí, sí o no. De lo que en sí sigue siendo igual, es el acto de la boda, como sea. Pero para el Señor va a contar un segundo elemento importantísimo. ¿Cuál es este segundo elemento? Que ese matrimonio tengan comunión con Él o no la tengan. Si ese matrimonio ejecutan la boda bajo sus rituales y cultura y lo que ustedes quieran, se está cumpliendo el pacto eterno que estableció Dios de la boda. ¿Me explico? Lo están cumpliendo. Y sigue siendo igual, ¿sí? ¿Quedó claro? Pero la otra parte, para que sea válido delante de Dios, Dios que va a estar presente. ¿Y cómo va a estar presente Dios? Solamente a través de que el novio y la novia y quien los esté uniendo, representando a Dios que es un ministro, tengan la experiencia del nuevo nacimiento para que Dios esté presente. Claro, ahí está, Doc. Vos ya me estabas haciendo asustar. Esos dos elementos debe de haber. ¿Sí? Si nada más está en la pura boda, cualquiera que sea la costumbre y la cultura, pero no hay vida en el espíritu, ambos contrayentes y el ministro que haya sido, si no tiene comunión y relación con el Dios auténtico, el único Dios verdadero, solo cumplieron con el pacto matrimonial, pero no están en la presencia del Dios vivo para que sea reconocido espiritualmente hablando ese matrimonio. ¿Por qué? Porque están inactivos, inoperantes, muertos en el espíritu. Son hijos de ira e hijos de desobediencia. Hasta el mismo Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ok? Que es muy difícil. A cuando ambos están vivos en el espíritu, por muy sencilla que sea la boda, por muy simple, hasta puede ser que nada más sea el Señor y los dos que se están uniendo, estilo Romeo y Julieta, si han leído la novela o la película, ¿la vieron? Es válida porque hay vida en el espíritu de ambos y está el Señor presente. Sí, Brenda, no sé quién habló, y Luis, sí, a ver, Luis, sí. Lo que vos decís, o sea, viene a responder una pregunta o algo que siempre cuestionan, por ejemplo, cuando un matrimonio se separa, que todo el mundo te sabe decir, y bueno, pero lo que unió Dios y al final, y Dios y toda esa historia. Con esto que vos acabas de revelarnos, la verdad que me da la contestación para eso que uno no la tenía. Claro. Había una contradicción. ¿Cómo estaba eso? No había forma. Le da la contestación a todas las circunstancias matrimoniales que se puedan presentar. ¿Sí? Ahí resolvemos un montón de situaciones. Porque es lo que a continuación va a explicar Pablo. Porque quiere llevar a los griegos a ese punto de inflexión
de reflexión y de inflexión, a un punto de quiebre y decir, a ver, los griegos, ¿no? Entonces nosotros como griegos consumamos el pacto matrimonial porque nos unimos con nuestras costumbres griegas de esa época. Sí, consumaste el pacto matrimonial, pero estás vivo en el espíritu para que Dios pueda bendecirte como hijo de Él y como hija de Él, pues hasta que cambie nuestra naturaleza espiritual. Es correcto, hasta que cambie tu naturaleza espiritual. Es totalmente lógico, ¿sí? Otra pregunta. Cuando los dos tienen el nuevo nacimiento, y no obstante eso, llega a separarse. No nació uno de ellos o los dos de nuevo. No hay problema. Uno de los dos no nació de nuevo, o los dos no han nacido de nuevo. Así es. Por eso es responsabilidad de los ministros el asegurarse de que los contrayentes hayan nacido de nuevo. ¿Cómo se puede verificar que estén dando el fruto en el espíritu? Y, por otro lado, estén acabando con las obras de la carne, de lo cual hablamos acerca de la circuncisión del prepucio del corazón. Y eso se hace, por eso es necesario llevar o dar un curso prematrimonial para que los novios entiendan su propia naturaleza espiritual y que ellos vayan concluyendo, creo que no he nacido de nuevo porque soy un pecador, ahora lo entiendo. ¿Te arrepientes? Sí. ¿De corazón? Sí. ¿Confiésaselo al Señor? Sí, pero que Cristo more en ti y tu Santo Espíritu te llene. Sí, Brenda. Yo tengo una pregunta, o sea que las parejas que llegan, bueno, a ver, o sea que las personas que estaban muertas en el espíritu, pero llegan a conocer al Señor y tienen nuevo nacimiento, pero ya estaban casados, tendrían que volver a casarse. Están unidos en pacto matrimonial. Están unidos en pacto matrimonial. Pero en el ámbito espiritual, el Señor es Dios de vivos, no de muertos. ¿Me explicó? Exacto. Sí, así es. Así es. Ahí, como lo menciona Luisito, nos explicamos muchas cosas. Y miren, vamos a ver esto ahí en la primera de Corintios, porque eso es a lo que quería que llegaran sus discípulos, el apóstol Pablo. Ahí a partir del versículo, miren, vamos a leer desde el 16, primera de Corintios 7, 16. Ahí ya vamos a entender muy bien lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Dice así el versículo 16, perdón. Dice, porque, y miren, cuando nosotros leemos la palabra porque en la Biblia, es porque se viene algo fuerte de parte de Dios. Fuerte. Así cuando también encontramos entonces o cualquier expresión de esa es porque viene algo fuerte. Entonces dice Pablo aquí, pero cada uno, porque, perdón, 16, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Porque anteriormente, ¿se acuerdan que dijimos que si el incrédulo decide no separarse de la esposa creyente, pero él es no creyente y hace la advertencia el apóstol Pablo, si él se quiere quedar, que se quede? ¿Por qué? Para que sus hijos no sean bastardos. ¿Por qué? Porque los hijos tienen la esencia de la madre creyente, pero también tienen la esencia del padre incrédulo. Y esto es genético. Como lo estudiamos acerca de la activación del gen de Dios, de todas las estructuras cerebrales que se empiezan a activar en los bebés y todo, si la madre es creyente. ¿Cómo sabremos que esos hijos fueron activados por causa de la madre, por la espiritualidad de la madre? Y que la genética del gen de Dios
que también tienen los hijos, que también tiene el padre incrédulo, aunque sea incrédulo, podrán, ¿en qué situación se vería el Señor en su justicia si ve a esos niños que nacen y sí tienen parte del espiritual de la madre y lo tienen los niños, heredado como bendición generacional? Y el Señor, ¿qué va a decir? No, estos niños no son parte de mi descendencia. Ahí es cuando dice acá, cuando dice acerca de que para que no sean llamados bastardos. Pero ¿cómo bastardos? Si son un matrimonio. ¿Bastardos en qué sentido? Porque aquí está hablando a matrimonios y está hablando si una creyente tiene a su marido incrédulo, está hablando de ¿qué? Del pacto matrimonial. Pero es un incrédulo. ¿Sí? ¿Sí, Emita? Es claro. Claro. Ahora, ahí lo podríamos decir así. A ver, este matrimonio, marido y mujer, en el cual él no ha nacido de nuevo, pero es su marido. ¿Por qué? Porque está dentro del pacto matrimonial o el pacto de los padres, ¿sí? Que es eterno y sigue vigente, pero él espiritualmente está inoperante. Pero ella, que es creyente y que está en ese mismo pacto matrimonial, ella ha nacido de nuevo, tiene vida en el espíritu. Entonces, en el sentido total y absolutamente espiritual, esos hijos de ese tipo de matrimonio, él dice, no quiero que me los reconozcan como bastardos, espiritualmente hablando, porque también son parte de mí por la esposa creyente, es mi descendencia. Y él no va a rechazarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Que por el testimonio de la creyente, y eso lo explica después Pedro, que la esposa por su conducta casta y respetuosa, por su conducta de santidad e intercesión, como el ejemplo de esta Abigail, la esposa de Nabal, que el rey David iba a acabar con la vida de Nabal porque no le quiso dar alimento y él le había salvado la vida en varias ocasiones a Nabal, pero dice que era malo. Y cuando tenía necesidad David de comer, cuando andaba huyendo del rey Saúl y que necesitaba comida para él y sus hombres y no quiso darlo, se lo negó y tenía diario banquetes, Nabal, se le olvidó, ¿verdad? Entonces va a acabar con la vida de este hombre y sale Abigail a interceder por el marido y le dice, Señor, por favor, no lo hagas. Mira, aquí está lo que necesitas, aquí está. Y le da todo, hasta de más le da. Entonces, ese es el ejemplo del Antiguo Testamento de esto mismo, que yo creo que eso estaba en el corazón de Pablo cuando escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando ve David que le está dando a Abigail lo que necesitaba, dice, está bien, que Dios se encargue de él. Y cuando al otro día se le pasa la borrachera a Nabal y le cuenta a Abigail lo que iba a pasarle, le dice, venía David a acabar contigo por tal, le dio un ataque al corazón y se murió. Se murió de miedo, de la que se salvó, porque él sabía quién era David. Un hombre de guerra, un varón de guerra. ¿Y qué hace después David? Por la valentía de haberlo enfrentado, porque era temible eso, no era cualquier cosa. Ahí acababan con todas las familias, con todas las familias, y se arriesgó Abigail a salvar a un mal marido. Y entonces se casa con ella como viuda para protegerla por su valentía. De alguna manera creo que eso haya motivado el corazón de David para dices, consolarla. Entonces es un buen ejemplo de lo que está aquí hablando Pablo. Para que los hijos no sean reconocidos como bastardos. Por eso dice, porque podría llegar a ser salvo el incrédulo o la incrédula. Así es de fuerte el testimonio. Y si ese incrédulo o incrédula se quieren quedar con el creyente o la creyente,
hay un elemento importante ahí que Dios ve muy, muy bien. ¿Qué es? Ve que ese incrédulo sí ama a su marido o ama a su esposa. ¿Me explicó? ¿Sí? Y si hay un vínculo de amor entre ambos, cualquiera que sea la situación, ¿sí? Esa relación, el Señor va a tratar hacer de que subsistan. ¿Ok? De que persevere ese matrimonio con el testimonio de ella. Y Dios va a respaldar esa decisión de como Abigail, que decidió estar junto a ese mal marido. ¿Me explico? Es la misma situación. Entonces, ya siguiendo nuevamente en la lectura que hay acá. Déjenme, yo creo que les está llegando un mensajito de Cami, ¿sí? Déjenme ver por acá. Vamos a hacerlo así. Creo que vale la pena que lo hagamos para orar por esta situación. Bueno. Bien. Ya le envié yo a mucha gente, a los grupos, lo que está diciendo Cami ahí, de un hijito de una familia de Manantial de Vida que ha desaparecido. Bueno, ok. Entonces, leyendo ya los versículos estos, ya se nos hace más claro, mucho más claro. Cuando dice acá, en el 17, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Ahora, ¿cuál llamado? ¿A qué llamado se refiere? Que Dios, como Dios llamó a cada uno. ¿Cuál será ese llamado? ¿Llamado a qué? A ver. Que está fundamentado en el Evangelio. Vos creo que dijiste el matrimonio, Doc, que era ese llamado. O llamado a Cristo. ¿Ah? Llamado a la salvación. ¿Sí? Si leemos el contexto, entendemos que se está refiriendo el apóstol Pablo dice, pero a cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó, o sea, de la forma como haya llegado a la gracia de Cristo, como sea que haya llegado, ¿sí? Así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y lo explica, para que veamos que se explica bien acá. Fue llamado a alguno siendo circunciso, que por ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Siendo alguno siendo circunciso, es decir, siendo prosélito, o que era judío, circuncidado, pero ahora se convierte. Puede ser uno. Dice, quédese así. Quédese así. ¿Sí? O sea, así llegó al Señor por la ley, bajo la ley de Moisés. Bueno, está bien. Porque además el Señor no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Dice, fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide, es decir, gentil, no circuncidado, porque habla de lo físico, de circuncisión, pero también habla de estar bajo la ley. Como haya sido llamado, ¿a qué? Ha sido llamado a conocer a Cristo. Bueno, dice el 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y vuelve a decir en el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno de quienes, el marido y la esposa, la mujer, en el estado en que fue llamado, ¿a quién? Fue llamado a Cristo, a la salvación. Ahí, en ese estado, ahí quédese, ahí permanezca. Ya tiene la salvación. Eso es lo que Dios quería. Y como preguntó Brenda hace rato, si un matrimonio que no era convertido a Cristo, como me pasó a mí con Patti, que nos casamos por el rito católico romano, ¿sí? Así bien, bien, así,
pero en el espíritu muertos, hasta que conocimos, hasta que nos llamó Cristo a unirnos con Él. O sea, cumplimos el pacto matrimonial, lo cumplimos. Pero estábamos en el espíritu no activos, no activados, muertos. Pero cuando conocimos del Señor, seguimos en el pacto matrimonial. Entonces ahí ya fuimos reconocidos por el Señor, no solo como matrimonio, por el pacto matrimonial, sino como un matrimonio de dos nacidos de nuevo, porque los dos recibimos a Cristo al mismo tiempo. Y ahí sí ya todas las bendiciones, todas las buenas consecuencias de la obediencia que está en el Deuteronomio empezaron a operar en nuestras vidas. La provisión, el cuidado, todo lo que el Señor ofrece a sus hijos amados. Bien, pero, ¿qué pasa cuando hay uno no creyente y cuando hay uno que es creyente? Depende de las circunstancias, de la relación matrimonial, de la situación de ese matrimonio en especial. Y bueno, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Sigamos con la lectura al versículo 21. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora, ¿a qué esclavitud se estaría refiriendo Pablo? Él está yendo en contra de las leyes de esos tiempos, porque en esos tiempos la esclavitud era aceptada y los dueños de los esclavos era un objeto, propiedad del amo, un esclavo. Y este esclavo, propiedad, no podía hacerse libre si no lo liberaba su patrón hasta que se muriera, y sus hijos iban a ser esclavos y sus generaciones iban a ser esclavos. Pero no está hablando de esa esclavitud porque estaría armando una revolución contra las leyes las autoridades de ese país, de Corinto, de Grecia. Estaría yendo y estaría cometiendo una falta grave. Pero no habla de esa esclavitud. ¿De qué habla? Cuando por ahí se dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos esclavos del pecado, que lo habla en Romanos, está hablando de la esclavitud del pecado bajo cualquier forma, cualquier manifestación de pecado. ¿Sí? Y dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué podría ser ahora que has conocido a Cristo? Ahora que has atendido a su llamado, tienes que irte deshaciendo de lo que te ha hecho esclavo. ¿De qué eres esclavo? No, pues, porque fíjense, el principal problema en especial que tenían aquí los matrimonios griegos es que los maridos frecuentaban el templo de Diana, la diosa Diana, donde había cultos con sacerdotisas que ejercitaban el comercio carnal con las ofrendas y la intimidad con los varones que iban a ese templo. A eso se dedicaban las sacerdotisas. ¿Bien? Y era lo normal, porque eran sus cultos. Estaba incorporado dentro de la dinámica matrimonial de los griegos que los varones fueran a meterse con las sacerdotisas, porque era parte de su religión. Y ellas lo veían bien. O sea, bueno, pues sí, pues así nos hemos creado y todo. Eran esclavos de ese tipo de idolatría, que era inmoral. Por eso decayó y declinó el imperio griego. Eso los perdió. ¿Me explicó? Entonces, el específico ese era el problema de ahí, de Corinto. Entonces, ¿de qué decía él? A ver, fíjense con qué sabiduría trata Pablo este asunto, porque finalmente, como griegos y con la cultura griega y toda la ceremonial de las bodas griegas, como lo hayan hecho, pero era un pacto matrimonial, con lo que ya les expliqué. ¿Me explicó? Y eso no lo desconocía Pablo. A ver, decía, a ver, estos griegos
se casan bien raro, diferente a nosotros los judíos, con otros rituales, otras costumbres, como sea, pero es el pacto matrimonial que sigue vigente porque fue hecho en lo eterno. Y no iba a desafiar ese pacto matrimonial. Y lo que está teniendo en su mente Pablo, cuando él dice esto, porque el que en el Señor fue llamando siendo esclavo, liberto es del Señor. O sea, él está considerando que en esos matrimonios está ese pacto matrimonial, pero son esclavos de la idolatría con esas entidades espirituales. O sea, le está diciendo, no, a ver, son un matrimonio, pero si pueden, libérense, pero no del matrimonio, sino de lo que están siendo esclavos, que sería ¿qué? La inmoralidad sexual. ¿Me explicó? O sea, ¿se dan cuenta de la sabiduría y del equilibrio que les está estableciendo Pablo a los matrimonios de los griegos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Vamos a entenderlo todavía más con lo que sigue. Luego sigue diciendo, dice, asimismo, de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es decir, Él va a ser de hoy en adelante tu amo y Señor. Bueno, pues qué bueno. O sea, ¿qué les está ofreciendo Pablo a los griegos? Él es el camino, la verdad y la vida. En Él eres libre en el espíritu, totalmente. ¿Quieres ese amo? Sí, porque además de que va a ser tu amo, va a ser tu marido en las bodas del Cordero, que todavía no estaba en la profecía de Juan, pero eso se iría entendiendo a través de los siglos, hasta el día de hoy ya lo entendemos, con lo que está en el Apocalipsis. ¿Sí? Pero Pablo ya lo tenía, por cierto, que así era. Bueno, dice, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres, con sus religiones, con sus costumbres, con sus culturas, etcétera, etcétera, etcétera. No se hagan esclavos, ¿sí? Cada uno hermanos, y ahí dice, somos hermanos en la fe. Cada uno, hermanos creyentes, nacidos de nuevo. ¿Por qué no le iba a decir hermanos a los que no habían nacido de nuevo? Que quede bien claro, no se los iba a decir a los que no hubieran nacido de nuevo. No les hubiera dicho hermanos. ¿Me explicó? Cada palabra tiene una enorme profundidad en algo tan delicado que está tratando Pablo acá. Por eso les dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado. Ahora, si es un hermano, ¿en qué estado fue llamado? Porque les dice, así permanezca para con Dios. Si les está diciendo hermano, es porque ya nació de nuevo. Y si así fuiste llamado, ahí quédate, pero no te desconviertas. O sea, no te hagas al cadáver que estás arrastrando, si es un incrédulo o es una incrédula. Les está haciendo una advertencia. No te vayas para ese lado. Pero espera, hay solución y la va a dar. Dice en el 25, bueno, hasta ahí llega y les está diciendo a Pablo, y de repente se va Pablo, porque también era el momento de aclararlo. En el 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Sí? El hombre, no está diciendo ya el hermano, el hombre. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. ¿Por qué? Porque está el pacto matrimonial de por medio. Estás libre de mujer, no procures casarte. ¿Por qué? Porque estaba luchando Pablo contra las costumbres de que hacían el pacto matrimonial, pero espiritualmente a lo mejor no estaban libres porque todavía estaban atados a la esclavitud de la idolatría de esos cultos. Es algo también aquí que tiene que tratarlo culturalmente, como nosotros hoy también, claro, en la cultura en la cual hoy vivimos. De matrimonios que no son creyentes o que uno sí es creyente, ¿sí? Y eso vemos que puede llegar a ocurrir.
en el que, y yo creo que han sabido casos así, o se han topado con situaciones así, en el que dice, a ver, de un matrimonio, bueno, de unos novios, en el que los papás es un ejemplo, los papás de ella son cristianos, y los papás de él no son católicos, ¿sí? Y llegan a un arreglo, mira, vamos a hacer 2 celebraciones. Una, que nos case el pastor y nos case. Y la otra, que nos case el sacerdote. Y así ya estamos bien casados y a todos los dejamos contentos. Digo, y si pueden hacerlo, y si tienen la plata para lograrlo, y que los ministros acepten que va la coima de por medio, ¿sí? Yo he sabido casos así. Bueno, yo tuve un caso así. Claro que yo no acepté, hago la aclaración. Y así lo iban a arreglar. A ver, cuando se dan esos casos y lo hacen, ¿qué celebraron? Esa parejita, cuando los unieron, ¿qué celebraron? Ya me lo pueden contestar. Supongo que me lo pueden contestar porque ya lo hemos considerado. ¿Qué celebraron? ¿El qué? Ahí está, lo está diciendo Raquelito. El pacto matrimonial. Uno y otro, como quiera que sea. ¿Sí? Pero ustedes creen que el Señor, en el lado de los papás de ella, que ella es creyente y que los papás son creyentes, ¿cómo está viendo el Señor esa unión? ¿La va a bendecir? No. Y el ministro que esté de acuerdo en bendecir esa unión, ¿dónde queda delante del Señor? Mal. Y eso se va a pedir cuentas de eso, por la ignorancia de estos temas así a profundidad, como lo estamos analizando. ¿Me explicó? A mí cuando tuve ese caso, que los 2 jovencitos novios iban a la congregación, los 2, cuando estuvimos pastoreando Pati y yo, iban a la congregación, los 2, y buenos chicos. Los papás en este caso de él, eran creyentes, colaboradores de nosotros, eran diáconos y bien, pero los papás de ella eran católicos, muy católicos, de colaborar en las fiestas del santo patrono del pueblo y quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces, supimos que andaban de novios. Y bueno, al fin, los dos chicos creyentes, pues dijimos, sí, qué bien, qué bueno, perfecto. ¿Están de acuerdo tus papás? Les preguntamos a él. Sí, que eran nuestros colaboradores inclusive. Sí, están de acuerdo. Sí, bueno, ok. ¿Y tus papás? Bueno, pues mis papás dicen que así, pero así como medio dudando ella. Poco tiempo, cuando habían empezado a hacer sus planes y todo, cuando van con nosotros que les íbamos a dar el curso prematrimonial, nos suelta la situación ella. Dice, mis papás quieren venir a hablar con ustedes. O sea, con Pati y conmigo. Ah, sí, bueno, pues que vengan a hablar, ¿no? Que vengan. Llegaron los papás a nuestra casa. Llegaron y nos respetaban, porque pues yo era el médico del pueblo y pues era yo un mal necesario ya para los no creyentes. Cuando me convertí, era un mal necesario, porque era el único médico que atendía de noche, las 24 horas. Entonces más les valía quedar bien conmigo. Entonces, bueno, porque ejercía mi profesión, pero aparte estaba pastoreando. Y ya llegan conmigo, ay, doctor, que venimos acá a decirles que, mire, que queremos que nuestros hijos, bueno, ya sabe que se van, sí. ¿Y ustedes están de acuerdo que se casen? Claro, sí, que estamos por darles el curso, para que la hagan de acá, y bueno, y los casamos y todo. Sí, pero es que queremos que también se casen por nuestra religión católica. Y que después que usted los case, vayamos y que los case el sacerdote. No, le dije, no, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no es así la cosa. Si ustedes quieren saber lo que es el matrimonio, vengan y hablamos y todo. Pero también está de por medio la voluntad de ellos. Y que yo sepa, ellos se quieren casar como creyentes los dos, porque lo son. Finalmente hicieron una labor
tremenda con este par de jovencitos. Fueron con otro pastor, obviamente que el compañero de milicia les dijo, no los caso yo, pero fueron con un sacerdote donde sí funcionó ciertas cositas, ¿sí? Y sí los casó. Y contra los papás colaboradores nuestros. Y lloraba ella, la mamá. Es que Dios no los va a bendecir, ¿cómo hicieron eso? Y todo. Y fueron porque, pues, por amor al hijo. Pero nosotros sabíamos qué iba a pasar. Y fíjense cómo fue de fiel el Señor, que las consecuencias que vinieron para eso. Se unieron, se fueron a vivir juntos y bueno, empezaron los problemas. Obviamente él dejó de congregarse. Él se convirtió a ella. Bueno, no, ni a ella. Más bien, los dos se convirtieron a los padres de él. Se desconvirtieron. Yo les llamaría, como dice la Biblia, apostataron de la fe. Dejaron de congregarse y todo. ¿Y qué fue? ¿Qué ocurrió? Porque los chicos, pues bueno, quisieron hacer bien las cosas, pero por una obediencia a los padres y para obedecerlos, pues se fueron para allá. O sea, celebraron el pacto matrimonial. Y bien, porque los dos eran vírgenes y bien. Dios honró el pacto matrimonial. Pero ¿a dónde fueron las consecuencias? Con los padres. Porque un día llega ese mismo matrimonio y nos dice, quisieron vernos. Ya después habían pasado como 2 años y llegó ese matrimonio de los papás de ella. Queremos hablar con ustedes, sí. Y la mamá de ella en algunas ocasiones había ido a las reuniones y pensamos que sí había recibido a Cristo, pero finalmente no. Y nos dijo, es que venimos porque, pues bueno, queremos pedir perdón. ¿De qué? Pues porque ya hoy entendemos que estamos mal y todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice, es que ya no me funcionan los riñones a mí, a la mamá. Ya no tengo riñones. Y ya me dieron un plazo de vida. Bueno, ¿y qué piensa que se haga ahora? No, pues sí me arrepiento, yo sé que ustedes sí oran por mí. Y pues mire, sí, Dios tiene misericordia y oye a los que tienen un encuentro personal con Él. Pero, pues usted ya oyó en alguna ocasión las buenas nuevas de salvación. Y nos dice el marido, no, sí, sabemos que sí, porque además yo ya estoy enfermo de diabetes, ya ni las inyecciones de insulina me están haciendo. Ya también, ya estoy a punto de perder la vista y mi esposa ya no le funcionan los riñones y creo que nos va a ir mal. Pues yo pensé como médico, les va a ir re mal a los dos. Y bueno, ¿qué pasó? Que finalmente muere el señor, murió, y a ella pidió oración cuando ya después de que murió el marido, y oramos por ella. Y un día regresó ella, y llegó bien gozosa y nos dijo, doctor, ¿qué cree que pasó? Después de que oraron por mí, empecé a tener cambios en mí. Así, le dije, ¿qué pasó? Que me empezó a crecer un riñón. Y los médicos no saben por qué, pero me está creciendo un riñón nuevo. Y bueno, ya le dijimos, y bueno, tuvo que ser así de difícil la situación, ¿no? Y fueron una gran piedra de tropiezo para los chicos, ¿no? Que después ahí, pues ya, entre ellos ya tenemos, que finalmente hoy no sé si siguen o no, porque ya después nos fuimos de ahí, ya nunca pregunté cómo terminó el matrimonio de los chicos. Pero Dios le concedió ese milagro a ella, porque creo que sí hubo un arrepentimiento sincero. Pero ¿qué necesidad había de que llegaran a una situación así? ¿Y por qué pasó todo eso? Por esto. ¿Y qué diferencia habría entre esta gente que querían así, que fuese la boda, que fueron con un sacerdote, a los griegos? Lo mismo. Es la misma situación, que pueden ser otras cosas, los intereses por el dinero, la posición económica de unos padres, o qué sé yo, conveniencia, hasta como ocurre, ¿no? Que casan a los hijos por interés, o la nobleza de culturas en donde era importantísimo la alcurnia y el estatus, ¿no? Económico y todo, que también en nuestras sociedades se dan.
aún entre los creyentes, cuando no hay claridad en esto. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Se entendió cuál era la intención de Pablo de decirles? Por eso regresamos a lo que está aquí en Corintios. Dice en el versículo, pues porque le está diciendo, a ver, si son jovencitas que son vírgenes, que conozcan del Señor. Y mientras esté esta situación así, que todavía no sepan valorar bien lo que significa estar en Cristo, pues que sigan solteras hasta que pues les caiga la ficha en el espíritu. Bueno, dice, seguimos hasta el 28. Mas también si te casas, no pecas. A ver, pero ¿cómo? Si te casas ¿con quién? Si te casas con un incrédulo, sí, por el pacto matrimonial. Por ese lado nada más. Por eso le dice, no pecas si te casas. Bien, ya va quedando claro para nosotros a qué se está refiriendo el apóstol. Dice, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, porque nada más fue por el pacto matrimonial, pero en el nuevo nacimiento no existía, o en uno sí, en uno no, como estos que les he contado, que fue un poco más accesible la cosa, porque los dos chicos eran creyentes, pero sus propios padres de él los hicieron tropezar. ¿Vamos bien? Es un caso entre varios casos que se dan. Que aquí ya empezamos a llegar a la conclusión de lo importante que es el nuevo nacimiento. ¿Ok? Ahí está la clave. En las dos cosas. Son dos elementos que ustedes como orientadores, como pastores, como ministros o instructores de sus propios hijos, como quiera que sea. Esas dos cosas tienen que estar presentes. Porque el pacto matrimonial honra a Dios y honra a los padres, honra a la sociedad, etc. Es algo terrenal, porque fue hecho en el huerto del Edén. Pero el que se consume el matrimonio entre dos naturalezas de Cristo nacidos de nuevo, honra directamente al Padre Celestial. ¿Bien? Y si no, pues va a ser un yugo desigual. O los dos están muertos en el espíritu, pero ahí hay responsabilidad de que o no entendieron el evangelio, o no lo quisieron recibir, o hecho, como quiera que sea. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? 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 Bien. Seguimos la lectura. Dice, yo os la quiero evitar esas aflicciones que se van a dar por la cuestión espiritual, porque sí, son un matrimonio, sí, son un pacto, ya, sí son. Y han honrado a Dios por eso y a sus familias, está bien. Como quiera, como griego, a la forma griega, como sea. Porque Pablo aquí no dice que él los andaba casando. Ya estaban casados cuando llegó con ellos. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Les dio por válido el pacto matrimonial. ¿Y por qué les dio por válido el pacto matrimonial? Por esto que les he explicado, que fue un pacto eterno, el pacto de los padres en el huerto del Edén. Por eso se los dio por válido. Pero no es suficiente. No es suficiente. Tiene que estar la vida en el espíritu. Bien. Ahora sigue diciendo. Pero esto digo, hermanos, vuelve a apelar a los creyentes. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, es decir, y esposa a la forma bíblica, es decir, que tengan una comprometida, un compromiso de matrimonio. Porque recuerden que les dije que aquí siempre en el nuevo pacto inclusive se habla del marido y su mujer, y que los esposos eran los que estaban comprometidos para casarse. Sí, y aquí está diciendo, pero los que tienen esposa, o sea, que ya estén comprometidos inminentemente para unirse en matrimonio, sean como si no la tuviesen. Es decir, que vean su situación espiritual y el ámbito en donde están.
Dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Es decir, no vivan bajo las emociones, bajo el enamoramiento. Es válido el enamoramiento, pero no se dejen llevar por eso. Es que estoy muy bien, es mi príncipe azul, y si es la princesa que yo siempre, porque es muy hermosa, y miren, no es suficiente. También tuvimos casos, miren, tuvimos un caso de una, que fue una hija adoptiva prácticamente, la que recibimos en casa, porque fue una chica que salió huyendo. Fíjense qué terrible la historia de esta niña. Su abuelo era un sacerdote satanista y era la 7ª nieta, ella. Y el abuelo, en sus cultos que hacían, tenía que embarazarla a su propia nieta, porque era la 7ª nieta. Eso ella no los contó. Y ella, por las presiones del abuelo y que los papás estaban de acuerdo en que eso sucediera en un ritual, ella se hizo adicta para anestesiarse de la situación. Y le predicó, una amiga de ella, estaban en el terciario, le predicó de Cristo, recibió a Cristo y salió de su casa. Se escapó de la casa porque el abuelo ya iba, y a que ese 7º nieto tenía que ser sacrificado en sus cultos. O sea, bien terrible la situación. Entonces, cuando llegó a casa de nosotros, pidió refugio. Me dijo, por favor, mi vida peligra, yo no quiero, o sea, no mi vida, o sea, mi futuro y lo que yo quiero hacer. Y ahora que he conocido a Cristo, por favor, y la aceptamos, Pati y yo. Y llegó a ser muy amada de nosotros, esta niña, muy amada. Y, y fíjense lo que pasaba, porque ella, cuando estaba en la casa, ella nos decía, porque como había crecido en ese ámbito de tinieblas totalmente, ella nos decía, ¿saben qué? Porque luego se deprimía mucho, ¿no? ¿Estás triste por tu familia? Y dice, no, mi familia me anda buscando. No sabían dónde estaba. Dice, me anda buscando mi familia. Y ¿saben qué? Estoy preocupada porque tengo un custodio. Ay, le dijimos, ¿y qué es eso de custodio? Es un demonio que me asignó mi propio abuelo para que me mantuviera para lo que él quería hacer. Dice, y está allá afuera. Ya lo vi, está afuera. Y quiere que yo salga. Ayúdenme a orar, por favor. Y nos poníamos a orar. Y además teníamos en ese tiempo otras 2 hijas que por las mismas situaciones, otras 2. O sea, teníamos 5 hijos más, no, teníamos en ese tiempo 4 más 3 más. 7 teníamos, ¿no? 7 teníamos ahí. Y sí, orábamos ahí, oraban ellas, las otras hijitas como adoptivas, y oraban. Y es más, bueno, y ya, se acababa la opresión, ¿no? Cuando ella se hace novia del líder de alabanza de la congregación, un buen chico también, creyente y todo. Se hicieron novios, bien. Y un día que estaba él con ella en casa y se portaban bien, nos consta que se portaban bien, que estaban ahí hablando, ahí estaban, me parece que en el comedor o ahí, nosotros no estábamos por otro lado en la congregación. Cuando de repente a este chico lo pescan del cuello y lo empiezan a ahorcar, y era pesado, era bien fornido. Él cargaba una de esas cocinas con horno grandotas, las cargaba él solo, una heladera casi la cargaba él solo, era muy fuerte, era carpintero. Que lo pescan del cuello y hasta lo levantan en el aire y lo estaban ahorcando. Y ella empezó a orar y él en el pensamiento empezó a tomar autoridad porque se había logrado meter el custodio. Que bueno, pensamos que andaban ellos ya medio fogosos, ¿no? Y que eso es lo único que estaba esperando el otro. Y ella se espantó y él también, que él estaba matando, y empezó a tomar autoridad. Y ella también, y lo soltó. Ya nos contaron, ¿saben qué? No, esto no está bien, vamos a seguir en esto. Bueno, el caso está que con el tiempo, su papá y su mamá empezaron a entender lo que había ocurrido.
Y como nunca la pudieron encontrar, el malvado, maligno, tomó represalias contra el abuelo. Y se pudrió el abuelo. Se pudrió de los pies, todo se corrompió, se pudrió el cuerpo. Y se acabó el abuelo. Y fue rapidísimo. Entonces, cuando los papás vieron eso, entendieron que había habido un juicio contra el abuelo, porque se rompió la sucesión. ¿Me explicó? Por lo de la nieta. Entonces, fueron a vernos los papás y ellos mismos nos contaron. Fueron un día, me acuerdo, estoy viendo ese día, cuando fueron los papás. Fueron a decirnos, miren, ya entendimos en qué está nuestra hija y es increíble lo que nos pasaba porque pasamos por afuera de esta casa muchas veces, porque nos decían que aquí estaba y nunca encontramos la puerta. Le pasó lo que les pasó a los ángeles que fueron a ver a Lot. Nunca encontramos la puerta, nunca. Y ahora que venimos para preguntar qué pasó con nuestra hija, porque queremos que nos digan, ahora sí llegamos aquí con ustedes. Y ya les compartimos y recibieron a Cristo y todo. ¿Sí? Pero, y ven, ya ellos empezaron a congregar, se fueron a otra congregación y siguieron, después sus hermanas. Pero bueno, de todas maneras, el Señor sabe y a veces sus caminos son difíciles de entender porque se embarazó, se casaron, yo los casé en matrimonio. Ella tuvo su primer hija, yo atendí a ella, la tuve que operar de cesárea porque era chiquita de estatura. Y bien, la nena, bien. Y bueno, nos trataba de abuelos y todo, la nena chiquita, tendría como 3 años de edad o 2. Y se embarazó luego. No, perdón. Después de que nació la nena, ya me acordé, perdón. Cuando nació la nena, la primera, a los 6, 7 meses se embaraza. Y ella, su matriz no resistió el tamaño del nuevo embarazo y en una ocasión, ¡pum!, se le rompe la matriz. Y la tenemos que llevar su esposo y yo de urgencias al primer hospital que encontramos. Y no se salvó. Falleció ella y la bebé porque era otra niña. Pati se fue en la ambulancia, le fueron dando respiración, resucitación asistida. Tuvo 8 paros cardíacos la nena, porque se la llevaron a un hospital que no tenía toda la tecnología ahí. Se la llevaron 8 paros cardíacos en la ambulancia. Ya hasta el paramédico estaba cansadísimo y le dijo, señora, mire, yo veo que usted ore, que creo que usted es cristiana. Yo creo que sí, yo creo que Dios quiere llevar esta niña. Llevan 8 veces que la saco de los paros. Ya no es posible, va a quedar con mucho daño. Y ya en el 8º, después del 8º, ya no resucitó la nena. Y ella, esta niña, buena hija, ahí mismo yo mismo ahí le dio sangre a su marido porque tenemos el grupo sanguíneo igual. Allí yo junto a la mesa de operaciones y su esposo también. Y era una carnicería eso. Sangre por todos lados. Y se fue con el Señor. Y bueno, fue muy tremendo para nosotros, ¿no? Y para él también. Y un día encontraron una carta que iba dirigida a la nena, a la hijita, que hoy vive y todo, ¿eh? Y cuando nos ve nos dice abuelos, hasta hoy, pero ya es casada, ya tiene hijos. Y nos dice, ¿y qué había en esa carta? 6 meses antes el Señor le dijo a ella que se la iba a llevar. Y ahí le dice, hijita mía, bueno, unas cosas hermosísimas, y ese fue el legado que le dio a su hija. Y fue para él, fue un consuelo a su corazón y un alivio. Y fíjense que pasó algo bien curioso. O sea, el mismo Señor Jesucristo dice que cuando un creyente se muere, vienen ángeles por él. ¿Sí? Vienen ángeles por él. Y recibimos un impacto cuando otro matrimonio que también andaba por ahí en situaciones difíciles y el marido era un incrédulo, así como estos casos. Por eso les digo, esto que está aquí, Pablo, es totalmente, pero al pie de la letra es que el marido, bueno, el esposo no era creyente, aunque decía él que era, no, eran novios.
sedujo a la chica, a la otra hija que teníamos, a la otra hija, andaban rondando los lobos, ¿no? Y la dejó embarazada y se fue y se casó con otra mujer, después se arrepintió, pero lo divorció la mujer otra, y andaba mal, y un día él nos contó, porque un día llegó arrepentido, me arrepiento, y le pidió perdón a la congregación, a los papás de ella, a los papás de él, aunque los papás no aceptaban a nadie de cristianos, pero bueno, él le fue a pedir perdón a los padres, y a nosotros, por supuesto, también, y lo tuve yo una disciplina, que algún día les he de contar qué disciplina le puse malvado que mide cerca de 2 metros, y yo ahí retándolo, ¿no? Pero eso ya tiene como 30 años que pasó. Y hoy unos siervos de Dios impresionantes, líderes en la congregación, ahí donde pastoreamos, ellos siguen ahí. Y ya que pasó todo el proceso y todo, y un día nos contó él, este muchacho, nos dijo, ¿sabe qué? Que a mí me pasó una cosa, que yo ya no he vuelto a ver a Elizabeth, que así se llamaba esta niña. Ya no la he vuelto a ver. Le dijimos, no, pues no la vas a volver a ver. Dice, pero ¿por qué? Dice, ¿no sabes la historia? Recién tenía la historia de lo que pasó, fue esto y esto y esto. Y se puso pálido. ¿Cuándo fue eso? Tal fecha. No puede ser. ¿Por qué? Es que yo me la encontré en el subte, en el metro de la Ciudad de México. Después de un año había pasado que había fallecido. Y ella me dijo todo lo que había pasado con ahora su esposa. Cómo estaba, cómo pidió perdón a la congregación, también ella, le pidió perdón a sus papás, y yo estaba muy mal y me dijo que me arrepintiera. Ella me predicó, pero ¿cómo me están diciendo que ya estaba muerta hacía tiempo? Sí, ya estaba con el Señor. Pero era ella, era inconfundible. Pues sí, pues el Señor te mandó un ángel para que te hablara, y le funcionó al Señor. O sea, cosas así, ¿me explicó? Impresionantes. Y bueno, por eso es que yo no tengo ninguna duda de esto que está escrito acá. Ninguna duda. Y yo no dudo que ustedes lleguen a tener casos así. Y en el pastorado, yo estoy seguro que la pastora también nos contaría muchas historias. Todo pastor tiene cosas así. Bueno, seguimos diciendo acá. Dice, por esto digo, en el 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto y resta, pues que los que tienen esposa como si no la tuviesen. A eso me refería cuando dice aquí esposa. Y los que lloran, o sea, no se dejen llevar por las emociones. En el 31 dice, y los que disfrutan de este mundo, ¿sí? O sea, poco carnalitos, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, ya es claro a quién les está hablando. Les está hablando a los que se dicen creyentes, pero en realidad no lo son, aunque estén dentro del pacto matrimonial o aunque estén comprometidos con un creyente o una que es creyente. Dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Del casado en el pacto matrimonial. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, porque finalmente esos son los roles de la familia ordenados por Dios, que ya se vio el curso. Dice, esto se lo digo para su provecho, no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, ¿sí? Está bien, si su hija es una ley, un mandamiento del matrimonio, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, si así quieren, no hay problema.
De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor, porque sabía el ambiente social que había en la sociedad griega y del riesgo que corrían las jovencitas. O que como ganaban bastante plata las sacerdotisas, que les iba muy bien, pues muchas aspirarían a eso, a ser sacerdotisas de ahí, porque eran reconocidas, honradas, honestas y todo. Y muchas sacerdotisas se convirtieron al evangelio. Y estas se acostumbraban a raparse, así, se quedaban todas peladas y se vestían con gas, así, vestidos de gasa, casi transparentes. Claro, que el negocio. Entonces, cuando muchas de estas empezaron a convertirse al cristianismo y empezaron a ir a las casas de los creyentes, porque no había templos, cuando llegaban a las casas y los veían los vecinos, a las sacerdotisas todas peladas, los vecinos dirían, ah, mira, ahora hay hasta servicio a domicilio. Y eran pedida de tropiezo, ¿no? Por eso Pablo les dice, ¿sabe qué? Las mujeres tienen que ponerse un velo, todas. En lo que les crece el pelo a las ex sacerdotisas y a las ya casadas. Por eso da esa orden aquí en Corintios, por una cuestión de la cultura griega, histórica y cultural, no por mandamiento. Por eso cuando yo veo hoy que en algunos lugares ordenan el velo, digo, no han estudiado Corintios, no saben de historia. Pero fue por eso, sí, por eso fue que lo ordenó Pablo. Bien. Ok. Dice después, seguimos la lectura. Dice en el versículo... vamos ahora hasta el versículo 38, de manera que el que la dé casamiento hace bien y el que no hace mejor. La mujer casada, ¿sí? La mujer ya casada en el pacto matrimonial, está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres de casarse, para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí hay que subrayar esto, con tal que sea en el Señor. ¿Sí? Si se vuelve a casar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a tomar un descansito. Es tiempo y regresamos en 5 minutos para entrar ya después a lo del recasamiento. Pero ya se va a entender bien y va a ser más fácil y más rápido. Bien, bueno, 5 minutos, descansen, apaguen cámaras, micrófonos y relájense. Bien. Bueno, continuamos entonces. Aquí hay unos números acá, los primeros que están 1, 2 y 3, los primeros, porque hay otros que están abajo, en la página 19. Y ahí podemos hacer la lectura de lo que está escrito acá, ¿sí? Dice en número 1, dice, al ser llevado a la libertad en Cristo, el nuevo creyente deberá esperar que a través de las actitudes del cónyuge ocurra o no una eventual separación, si es que ese es el caso. Si el caso es que si se convierte el incrédulo por el testimonio del creyente o de la creyente, pues bueno, está bien, va a haber recompensa de esa espera, va a haber recompensa de que eso haya ocurrido, ¿sí? Y eso es muy bueno, muy, muy bueno. Dice también en el número 2, que al llegar a Cristo, el nuevo creyente esté consciente que no deberá permanecer en esclavitud de otro hombre, sino de la voluntad de Cristo, o sea, otra persona. Bueno, que ya lo mencioné por cuestiones de las costumbres y las tradiciones o la religión en la cual estaba sujeto, o un pecado, o una adicción, qué sé yo. Ahora, si tiene oportunidad de conseguir su libertad, que esto viene siendo de lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué es lo que la libertad referida le confiere al creyente que ha sufrido la separación? Aquí surge la segunda pregunta del presente trabajo. ¿Se permite el segundo matrimonio en la iglesia?
Bueno, con los antecedentes nos queda claro que al creyente solo se le permite el nuevo nacimiento en los siguientes casos. 1, en caso de viudez y él o la creyente quiera rehacer su vida matrimonial, se ordena que sea con un creyente para no incurrir en yugo desigual. Ya nos ha quedado claro que si bien estarían celebrando un pacto matrimonial, no es suficiente. Tiene que ser alguien que ha nacido de nuevo. Sí, es que es una cuestión de viudez. Bien, esto está muy claro que lo dice aquí Pablo. Ahora, dice el número 2, si el cónyuge creyente que fue abandonado por el cónyuge no creyente queda bajo 2 posibilidades. La primera, quedarse sin casar, tiene la libertad de hacerlo. Si no quiere casarse, y hay casos así, conozco casos así, de que la abandonada dijo, no, yo ahora ya no me voy a volver a casar, yo me voy a quedar así, tiene sus hijos, yo me voy a unir con el Señor, nada más, y así me quedo. Y es muy libre de hacerlo. No está desobedeciendo, porque finalmente ya cumplió el mandamiento del matrimonio cuando se casó, el mandamiento, pero enviudó y bueno, está bien, se acabó, ya cumplió con el mandamiento, tiene paz para con Dios, ¿sí? Lo decide y es muy respetable esa decisión. No es de obligar a, no, pero te tienes que casar. No, si no quiere, no hay problema con Dios. Ahora dice la letra B, la posibilidad de casarse si el cónyuge incrédulo establece un vínculo matrimonial con alguien cuya condición espiritual sea semejante a la de él. Fíjense, les voy a que consideremos algo que dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? Y que en la ley de Moisés también está escrito ahí en el Éxodo 20, y ahí podemos leerlo. Dice de los 10 mandamientos, cuando en el versículo 17 de este capítulo 20 del Éxodo, dice el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Cosa que quedó establecida en la ley de Moisés, porque esto se lo estaba dando el Señor a Moisés. Pero el Señor Jesucristo, cuando lo cuestionan acerca del divorcio, acerca de lo que esto significaba y todo, que inclusive le ponen como una trampita ahí que se contradijera o que habla de cosas así en el capítulo 19 de Mateo, él dice algo. Y bueno, cuando se los dice a sus discípulos, se quedan bastante pensativos. En el 19 de Mateo, vamos al capítulo 19, dice, le siguieron multitudes y todo, en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, no era buena la intención, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Dice, él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que es lo que decía Luis al principio, ahí se queda la mayoría de todos nosotros. Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Nada más. Pero ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo con esto? No terminó ahí lo que estaba hablando con los fariseos. Él estaba haciendo alusión al pacto matrimonial, como fue hecho en el huerto del Edén, pacto eterno, que es el pacto matrimonial, el pacto de los padres. ¿Sí? ¿Vamos bien? A eso se refería, y que ellos conocían muy bien, y que ellos así se casaban y todo, y ahí, pero le estaban poniendo una trampa. Y sigue diciendo, él les dijo, dice el 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
A ver, le estaban diciendo, entonces, ¿tú estás aceptando o no lo que dijo Moisés, que Dios dijo, y se lo dijo a Moisés, y que Él nos los dio a nosotros? No, entonces no la estás aceptando, la ley de Moisés. Y ellos querían que Él dijera, no, o la respuesta que ellos esperaban que Él diera. Y Él les dice en el 8, por la dureza de su corazón, o sea, la dureza y lo duro de espíritus que ustedes son, fariseos, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cómo era el principio? El pacto matrimonial eterno en el huerto del Edén con dos personas que no estaban con una naturaleza espiritual cambiada. Pero claro que no lo iban a entender ellos porque tenían una naturaleza adámica, aunque fueran fariseos. No importaba. Por eso les dice esto Jesús. Dice, y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y esto es importante lo que él les dice, por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos que estaban oyendo, si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Claro, porque también todavía tenían la naturaleza adámica, los discípulos. ¿Qué es lo que no podían entender los fariseos y tampoco los discípulos? La situación que después en otro de los evangelios él les dice, a ver, el mandamiento de Éxodo, no codiciarás a la mujer ajena, les recuerda el mandamiento de la ley, pero el que codicia aún con la mente a la mujer ajena, ya adulteró con ella. Ya adulteró. Ya es constituido como adúltero. Ahora, ¿qué pasa con un matrimonio en el que él es no creyente? Ella sí. Y ella ha hecho todo el intento de preservar el matrimonio, por lo que leímos, que tal vez por el testimonio de ella, él sea salvo. ¿Sí? Que tal vez por ese testimonio. Pero él dice, no, yo no quiero ir a tu congregación, ni creo en eso, cualquier pretexto. Y si, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de la casa, te voy a dejar X. Se va. Y por ahí se encuentra una mujercita, X, casada o no, y adultera con ella con el pensamiento. Delante de Dios ese varón ya adulteró o no adulterado. Ya adulteró, según lo que dijo Jesucristo. Ya es un adúltero. Ya es un adúltero. Y si aparte de que la codicia y todo, y entran y tienen intimidad, o sea, como dijo aquí el Señor Jesús, por causa de fornicación. Entonces, si nos damos cuenta que hay dos circunstancias de las que habla el Señor Jesús. Primero, fornicación, intimidad corporal. Y después, la codicia es adulterio a los ojos del Señor Jesús, porque ya adulteró con ella con el pensamiento. Por eso es que los discípulos dicen, no, pues es que esto es sumamente difícil, pues entonces mejor, ¿para qué uno se casa? Claro, no lo entendían. Pero está diciendo, no, es que si tú codicias a una mujer, ya adulteraste, ya. Y si consuma el adulterio por la fornicación o la intimidad, pues queda consumado el adulterio. Y ante los ojos de Dios, que si bien solamente estaba el pacto matrimonial, pero en el ámbito de la cuestión espiritual, ¿qué pasa con ese hombre que codició una mujer ajena y con el pensamiento ya adulteró? Y más si ya hubo intimidad corporal, ¿cómo estará delante de Dios ese hombre? Dios lo bendecirá. Dios lo reconocerá como marido digno de la creyente. No, para el Señor, ¿cómo está? Ya es un yugo desigual. Y si él ya adulteró, ella ya está libre, porque así dice, a no ser por causa de fornicación. ¿Me explicó? Entonces,
Sí. Entonces la persona, por ejemplo, en este caso la mujer que está libre, ella debe quedarse soltera. Depende del otro varón, porque puede suceder que en ese caso le dice, me voy, y a los 2 o 3 días ya está codiciando a las mujeres ajenas, ya está adulterando. ¿Me explicó? Okay. Así de delicado. Por eso se les hizo a los discípulos muy fuerte eso. Es más fuerte lo que dijo el Señor Jesucristo que lo que dijo Moisés. Mucho más fuerte, porque con Moisés era sorprenderlos en pleno acto de adulterio, como a la mujer que le llevaron para que la apedrearan. Pero el Señor Jesús fue más allá, fue a la cuestión del ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el nuevo nacimiento, no con el pacto matrimonial, sino con el nuevo nacimiento. Y es lo que está tratando el Señor Jesús acá de dejar con sus discípulos, sobre todo, bien claro, es esas dos cosas. El pacto matrimonial, como lo acaba de decir, que en el principio no era así, sino que fue así, el pacto matrimonial. Pero ahora, claro que no le iba a decir en Cristo, bueno, Él les estaba revelando lo que hay en el corazón de Cristo y del Padre, cuando les dice, pero si es por causa de fornicación o que codicia a la mujer ajena, ya ese es considerado un adúltero, y esa mujer abandonada, y si a los 3, 4 días que se salió ya está adulterando, ella ya está libre. ¿Me explicó? Y es decisión de esa mujer. Si se queda así y ya no se quiere casar, porque leímos, y Pablo lo dijo, se puede quedar así, o ella, y más si él se casa con otra, o se une ahora sí que como amantes con otra mujer, ella ya está libre. Y se quiere casar con un creyente, por eso dice Pablo, como acabamos de leer, que tiene que casarse con un creyente, dice en el 39 al final, es libre para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. ¿Me explicó? Ahora, si una mujer abandonada, creyente, se quiere unir en matrimonio con otro no creyente, pues es igual que el otro, pues ella está queriendo unirse en yugo desigual y hay que hacerla consciente de eso. Dice, no te metas en esa relación porque ese hombre no ha nacido de nuevo y Dios no va a bendecir esta unión. Y dice, no, pues yo lo convierto. No, ningún hombre puede convertir a nadie. El único que convierte a un hombre, porque es un milagro esa conversión, es el propio Señor Jesucristo. Predica el Evangelio y si espontáneamente lo hace y da evidencia de que ha nacido de nuevo, entonces sí, ya se pueden casar, unir el matrimonio. Sí. Perdona que tenga tantas preguntas. No, está bien, de eso se trata, claro, de eso se trata, sí. Lo que pasa es que yo conocí el caso de una señora que es pastora. Sí. Y ella, su esposo también era pastor, pero su esposo le fue infiel. Entonces él se portó mal con ella y bueno, y ella, pasaron muchos años después, ella se volvió a casar. Ellos se divorciaron, pero por ese divorcio fue una mujer muy criticada. O sea, fue acusada en la iglesia que debía esperar a su esposo. Bueno, todas esas cosas que se hacen. Pero ella se divorció porque estaba sufriendo mucho. Cuando ella conoce a un señor más adelante y ella pues decide casarse con él, sé que era un hombre creyente y se casa, ellos se casan, ella fue mucho más criticada y mucho más golpeada, pues sí, en las críticas por muchas personas que asistían a diferentes iglesias, porque ella se había casado. Entonces, por lo menos, yo no sé si pasa allá en Argentina, pero acá, por lo menos en Colombia, pasa mucho de que cuando una pareja que creyente, así sea que el esposo o la esposa le hayan faltado, cuando el tema del divorcio está en medio, eso es motivo de escándalo todavía. O sea, y claro, uno también, usted considera ese pasaje bíblico y yo siempre lo he leído también y yo digo, pero si ahí el Señor
dice que por causa de fornicación. Entonces, ¿dónde quedan las palabras del Señor? ¿Por qué no lo considera? Porque realmente es como un escándalo, literal, Sí. en la cultura aquí cristiana, se puede decir, de Sí, que sí, esas cosas pasan. claro, porque nada más se ha considerado el puro acto matrimonial, el puro pacto matrimonial, pero no se considera en su gran importancia, que es más pesada, de mayor magnitud, la situación del nuevo nacimiento. Es que no se puede separar una cosa del otro. Aquí todo el contexto de Pablo habla acerca de eso, del nuevo nacimiento. Por eso él tiene que dar todas estas revelaciones de lo que en sí es estos dos elementos importantes, que son estas dos cosas. ¿Me explico? Ahora, fíjense cómo esto es de importancia, porque en todo el antiguo pacto, con los judíos, con la ley de Moisés, era válido el pacto matrimonial, y era muy dura la ley de Moisés para los adúlteros porque debían de ser apedreados. Esa era la ley. ¿Pero por qué? Porque no había manera de que se convirtieran a Cristo, porque todavía no llegaba el nuevo nacimiento a través de la redención. Por eso era así de dura la ley. Cuando ya viene Cristo y viene la redención y todo lo que ocurre ya estando en Cristo, que ya es el momento de que se hace presente la gracia, entonces ya la situación cambia totalmente, en que queda instalado y permanente el pacto matrimonial, pero ahora va a contar la naturaleza espiritual del esposo y la esposa, o del marido y su mujer. Y eso se tiene que considerar, cosa que no se ha tomado en su debida magnitud, y que esto ha causado esa situación que mencionas, y que aquí también pasa. Sí, Luisito. Te quiero preguntar, en el caso de que ella sea nacida de nuevo y se casa, ¿no? Se casa con alguien que no. El matrimonio dura. Digo, ¿qué se espera de eso? ¿O qué se puede esperar de ese matrimonio? ¿O qué tendría que hacer ella viendo que él no se quiere convertir o no acepta, no quiere ir a la iglesia, lo que sea? ¿Qué puede hacer ella? Y que se respetan, se aman, es un buen hombre, aunque no sea creyente. O sea, no, matrimonio común. Claro, ahí, bueno, claro, como, perdón, es un buen hombre, pero con sus cosas del mundo, digamos, que chocan, digamos, o tienen situaciones por eso, porque él lo ve de una manera y ella de otra. Claro. Es como que siempre están en ese círculo vicioso de que no se solucionan las cosas porque lógicamente hay un choque ahí de dos cosas distintas. Pues es como leímos acá, que como dice Pablo, yo quiero que no tengan aflicciones, que no tengan una vida con aflicciones, que la van a tener. ¿Sí? Van a tener muchos problemas, claro, como lo que le queda hacer a ella, que es el modelo del Antiguo Testamento de lo que puede ocurrir. Y la mujer, bueno, pues va a llevar una vida ahí, que eso ya tiene mucho que ver con la relación, comunión personal, y que ella de alguna manera participa también. Y bueno, pues no es una vida muy deseable, que digamos. ¿Me explicó? Luis, sí, no. Por ejemplo, en el caso estábamos hablando con el flaco, de mi papá, mi mamá es cristiana, y mi papá, si bien ha aceptado al Señor, lo ha conocido, pero nunca prácticamente no se ha congregado o no comparte, o sea, no es una persona que se congrega, por decirlo así. Nosotros que fuimos esta vez, siempre hablándole del Señor, él lo acepta, todo bien, pero como que en esa parte no la considera él. Yo en esto que vos decís, pastor, en esto que usted dice,
mi mamá toda la vida, si uno le pregunta, ha vivido en aflicciones porque su parte de ella, que es su marido, no la acompaña en la vida, digamos, en la vida, La fe. en la fe, en el camino de la fe, por decirlo así. Entonces sucede esto que usted dice, que hay aflicciones, porque yo la he visto a mi mamá llorar y estar mal porque exacto, pasa eso. Así está escrito y se cumple, ¿sí? Ahora, sí están en el pacto matrimonial, indudablemente. Y que es un yugo desigual, sí. Y bueno, ¿va a haber aflicción? ¿Va a haber aflicción? Sí. Una última cosa con respecto a esto, ¿no? Porque es un matrimonio que nosotros conocemos, que está viviendo esta situación, y muchas veces ella habla de divorciarse, porque es como que está cansada de un montón de situaciones, y no ve la salida a esto. Nosotros ya hemos hablado con el tema este de que él tendría que ella, o sea, trabajar para que él pueda ser salvo y pero es muy difícil también porque una persona, él, que no acepta nada de esto, ¿no? ¿Cuál sería la salida, por ejemplo, si ella decidiera divorciarse? Es como usted dijo recién, ella estaría libre, digamos, del yugo. Claro, libre del yugo, y aparte él, al no querer aceptar Si hay un divorcio, ella se podría volver a casar, y en ese caso tendría que ser como estaba. Con un si él se mantiene sin fornicar ni adulterar, no es conveniente que ella se una en matrimonio. Por el pacto matrimonial, por lo que respecta al pacto matrimonial. Pero la verdad, y eso ocurre, porque ocurre. ¿Qué garantías hay de que él, si ella lo abandona, él siga permaneciendo fiel? No, ninguna. No, porque no es su naturaleza. No es su naturaleza. Ahora, estas personas, esos varones así, ellos lo saben en su conciencia, si han cometido adulterio o no lo han cometido. En su conciencia está. ¿Me explicó? Ahora, claro que si ella Miren, hay casos extremos, por ejemplo, cuando hay maltrato físico, ¿sí? Cuando hay violencia contra una creyente por integridad, y a veces hasta los niños peligran, porque es un adicto que golpea a todos y todo. Ahí sí, ahí hasta las leyes sí apoyan a la mujer y todo. Y aún así llega a haber opiniones de ministros que dicen, no, es que sigue siendo su marido, pero pues es un yugo desigual. Ese hombre es un poseído, la va a matar. No, pero es que es su marido. Sí, bueno, porque nada más están posicionados en lo que es el pacto matrimonial, pero no en la naturaleza espiritual. Y esa es la que hay que considerarla. Y eso es lo que equilibra esto. Porque si entonces es uno parcial y se va uno nada más a la cuestión legalista, y no es suficiente. Tiene que haber evidencia del fruto del Espíritu. Es como lo que nos plantea Noé. ¿Qué tiene que haber en su papá? Fruto del Espíritu, aunque no se congregue, pero fruto en el Espíritu. ¿Me explicó? Ya llegará el momento en que se arrepiente y se siente un buen hombre, buen marido, buen padre y todo lo que quiera, pero llegará el momento en que Dios lo llame a cuentas. Y bueno, pero es ya decisión de cada quien. Y bueno, si hay situaciones así, sí, también las hay. Miren, hay muchas posibilidades, combinaciones de circunstancias, pero se reduce en esas dos cosas, ¿sí? Que tienen que existir. De ahí ustedes pueden hacer todas las deducciones que ustedes quieran para entender estos procesos. Sí, una pregunta. Y cuando dice que la mujer en realidad lo que hace es bendecir al marido, ahí en esos casos se da o no. Santifica. Lo santifica, perdón. Parte de Dios está santificado con tal de que los hijos no sean llamados bastardos, porque por medio de la espiritualidad de ella, los hijos son descendencia de Dios.
Porque, por ejemplo, en el caso de lo que cuenta Noé, ella, por ejemplo, ella continuó con el legado de su mamá. Entonces, Claro, el Señor por santifica su generación. claro, y yo creo que ninguno de nosotros podría tener ni por acá nos pasa, por el caso de Noé, de que ella sea vista como alguien no deseable en el reino de Dios. Si ella es creyente y su mamá también, bueno, como es una hija de Dios, Noé, entonces es una hija de Dios, aunque su papá esté en esa condición, y nadie deba reconocerla a usted como una no creyente por la cuestión de su papá, mientras él siga allí, Y ahí unida y dice todo también miedo. que si la esposa, digamos, por alguna situación, digamos, renuncia pero lo que usted decía, esto de apostatar, ¿sí? Dice que sus hijos se convierten en realidad en no bendecidos, ¿sí? Entonces, digamos, lo que porta, sea en el caso del varón o de la mujer, del que cree, ¿sí? En esta cuestión de que por uno, ¿sí? Termina, digamos, la bendición sobre nuestras generaciones. Claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, ahí ustedes pueden deducir todas las diferentes situaciones que se puedan dar. Yo he llegado a contar hasta 14 probables situaciones de conflictos matrimoniales, diferentes situaciones así, diferentes cosas, porque también entran la cuestión legal de la tenencia de los hijos, de dar la cuota alimenticia a los hijos, que el padre se fue, pero a veces el papá la abandona porque ella puede ser muy violenta, o sea, ella no es la creyente y el papá se separa. Yo conocí a un ingeniero que un día la esposa lo anduvo persiguiendo dentro de casa con un cuchillote y se tuvo que refugiar abajo de la mesa porque ella lo quería cuchillar al marido. Y él era buen creyente, pero él se tuvo que ir de la casa. Él abandonó la casa, pero no porque él quería, sino porque peligraba su vida. Estaba invertida la situación. Que lo usual es que el violento sea él, ¿no? Lo más común. En ese caso era la mujer. Y un día llegó herido, ¿no? De las veces que intentó hacerlo, atentar contra su integridad física, ella. Y dijimos, ingeniero, pues un día usted no va a amanecer, si no, pues ya por eso me salí. Pero ahora tengo que ver lo de mis hijos y yo los quiero y ellos me quieren, pero su mamá está mal. O sea, hay no, pero es que son matrimonio y tienen que continuar unidos en matrimonio, porque ¿cómo? Oigan, es empujarlos a algo peor. Los hacemos pecar con decisiones no sabias a los demás. ¿Me explicó? A que se hundan más en la condenación. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Y pueden pasar cosas, miren, a un pastor conocido mío, le pasó algo, ya está con el señor pastor, pero le pasó algo bien, pues así curioso. Tenía un marido terrible, terrible, y la esposa. Y él se va, la abandona, nos vemos. Y ella, bien, se queda sola, como lo que nos decían hace rato, ¿no? Nos plantearon un caso. Conoce a un hombre de Dios, soltero, varón, nunca se había casado, en la congregación y se une en matrimonio. Porque ella supo que el marido ese que la abandonó ya se había casado con una mujer X, ¿no? Y bueno, pues ella se casa y todo, y el pastor así, los casó y todo. Y un día aparecen en la misma congregación el ex marido casado con la mujer, pero los dos convertidos a Cristo. Y se le aparecen al pastor, ya llegamos, queremos que nos acepten aquí en la congregación. Y ahí estaba el matrimonio de la otra, que se quedó y que ya se había casado. Y ya todos creyentes. ¿Quién? ¿Y ahora? El pastor no sabía qué hacer. Dijo, ¿y ahora quién es quién de aquí? Pero no hay problema, se resuelve ¿qué? Con esto que leímos. ¿En qué estado estaba el varón cuando se fue? Como incrédulo. Que se haya convertido y la otra ya estaba casada, bueno, o sea, estaba casada con un creyente. Sí, Normita. Yo le pregunto, ¿y qué hacemos en ese caso en cuanto al ministerio? Porque por ahí llegan en esa condición y quieren participar en los ministerios,
Hablando de los ministerios públicos, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí es una situación muy complicada. Ya en la resolución interna de su dinámica matrimonial, se les tiene que decir, no tengan condenación, ustedes pasó esto, a los que después se casaron, que se convirtieron, ustedes ya son hijos de Dios también, ya hicieron sus vidas, ya nunca iba a regresar este hombre con la otra, porque bueno, se casó con otra, se convierte, y bueno, ya nada más es que esto se deba resolver hablándole a la congregación, hablándole. ¿Qué tuvo que hacer Pablo con el varón? En Corinto está el caso, de que andaba con la madrastra, que el Pablo lo entregó al diablo, a este varón que andaba con la madrastra. Dice, al tal lo he entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que él se hizo a un lado y le quitó la cobertura apostólica. Y allá tu vida y allá, si te hace pedazos el otro, es tu problema, porque está muy mal lo que estás haciendo. Pero en la primera carta, en la segunda carta, vuelve a hablar Pablo de ese caso. Y dice, y habla de él, está triste, está muriendo. Así es que, y habló la congregación, recíbanlo, porque verdaderamente se ha arrepentido, y lo recibe la congregación. Ese caso está ahí en Corinto. Y es lo mismo, hay que hablarlo, porque así como Jesús dijo, cuando pase esto que un pecador no se arrepiente, primero amonéstalo en privado. Segundo, con 2 testigos. Si no se arrepiente, tercero, denúncialo públicamente en la congregación. Este es un pecador, como lo hizo Pablo. Y si no se arrepiente, expúlsalo. Fuera de aquí. Fuera. No puede estar acá. Y se va. Pero en este caso, que eso hizo Pablo, precisamente, porque eso dijo Jesús. No la ley de Moisés. Lo dijo Jesús como un mandamiento de él. Regresa arrepentido. ¿Y qué hace Pablo? Lo recibe. ¿Por qué? Porque Pablo reconoció que estaba arrepentido según Dios y le dice a los congregantes, recíbanlo porque se ha arrepentido. Habló a la iglesia. Y eso es así es como se debe de enfrentar para cesar ya chismes, calumnias, cosas y críticas. Que finalmente eso es lo que tuvo que hacer el pastor que les comento. Tuvo que anunciarlo públicamente y la gente entendió, ¿sí? Digo, y no los iba a echar fuera de la iglesia, los iba a expulsar a los otros. ¿Qué les iba a decir? Si se habían convertido en otro lado, en otras situaciones, ¿qué les iba a decir? No, es que tú no te has convertido, pero ¿cómo no me he convertido? Sí, yo ya estoy en Cristo y mi esposa está en Cristo y llegamos y aunque bien no estábamos en Cristo, cuando nos unimos en el pacto matrimonial, pero después conocimos al Señor y ahora venimos a congregarnos acá. Yo creo que les haya puesto la disyuntiva, pero ustedes saben que se van a enfrentar a eso. Sí, bueno, pues vamos a hablar con la congregación y tenían que estar dispuestos a que se hablara y se aclarara la situación. Y bueno, se solucionó. ¿Me explicó? Pero ahí sí ya, ahí es cuando funciona el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Bien? Bien. Bueno, hasta aquí le dejamos entonces. Ya, ahí mediten situaciones. Luis, lo último. De ese caso que estabas comentando ahora, el último, ¿no? La pareja que volvió, ya convirtió. Sí. Lo más importante, también que después habló con la congregación, todo lo demás el pastor, pero ya era importante que volviesen y convertidos, o sea, que ellos volviesen ya con vida nueva. Sí. Lo otro es para parar un poco los comentarios, para sí, lo que hace a la vida del cuerpo, nada más. Claro, y el testimonio posterior iba a contar mucho. Ya no supe qué pasó, porque, bueno, a este pastor que conocí yo, ya está con el Señor, o sea, ya no supe. Yo no tenía mucha relación con su congregación. Era papá de un muy excelente amigo mío. Por eso supe del caso. Pero me llamó la atención porque no es usual eso. No es usual. Pero se resuelve. ¿En qué estuvo la clave? En esto que vimos. En el estado en que fue llamado el Señor, en ese se quede. ¿Ok? Está bueno.
Bueno, bien, nos vemos el próximo. Empezaremos otro tema, pero si tienen preguntas de aquí a la otra semana, antes de empezar la clase, las podemos hacer, porque situaciones que ustedes sepan, a ver, veremos, buscaremos, y empezaremos otro tema muy, muy importante, que es las familias ensambladas. ¿Sí? Va a ser muy práctico cómo manejar pastoralmente, con consejería, las familias ensambladas. Bien, bueno, nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Cuídense. Saludos, gracias. Saludos, gracias. Chao, buenas noches. Saludos, Pati. Chao, chao. Descanse. Hasta Saludos, luego. Pati. Gracias de su parte.